diciendo de que usted estuvo en la primera declaración, ¿verdad? ¿Ya fueron ligados a proceso o no fueron ligados a proceso todavía? ¿O cómo es la situación? ¿Se suspendió? Fíjese, Lee, que no han sido ligados a proceso. Mañana les toca la segunda audiencia. Sí, pues. Pero, ¿cómo le puedo decir? En realidad, desde mi punto de vista, no son culpables. Bueno, eso lo vamos mire, pues eso lo vamos a debatir, porque usted puede dar sus argumentos en relación a por qué considera de que esto es procedente o no, ¿verdad? Usted va a dar su punto de vista. Es que en eso consiste precisamente, ¿verdad, jóvenes? Permítanme un momentito que estoy viendo lo de las diapositivas. Solo voy a ver lo de las diapositivas, jóvenes, para que podamos tenerlo. Permítame que no sé por qué no me quiere descargar esto. Por alguna razón no me quiere dejar cargar ahorita la presentación. Pero bueno, ahorita créanme, voy a pedirle un poquito de colaboración a mi hijo, que es el que me ayuda en todas las cuestiones. Se me complica un poco acá esto, porque estaba bien, no sé por qué razón no me deja, pero permítanme un momentito, jóvenes.
derecho con esos principios. El discurso más jóvenes, pero me costó un poquito jalar la presentación, no sé por qué. Hoy no me la dejaba descargar. Pero bueno, estábamos en la quinta unidad, habíamos presentado lo que era la argumentación formalista, ¿verdad, jóvenes? Y la argumentación material o sustantiva, y nos habíamos quedado con nos quedamos en la argumentación material o sustantiva, ¿verdad, jóvenes? Sí, así es, Lick. Nos habíamos quedado en la argumentación material o sustantiva, ¿es así? Así es, Lick. Bueno, vamos a recapitular entonces, jóvenes, para que pongamos un poquito de atención. Dice que la argumentación material o sustantiva considera los principios, los valores y derechos fundamentales. Reconoce que no todo caso se resuelve solo con reglas. Fundamental en el constitucionalismo y contemporáneo. Pero ¿qué es lo que nos dice esto, jóvenes? Que, por ejemplo, un tribunal o un juzgado, ¿qué es lo que va a ponderar o a darle valor, por así decirlo, en lo que es el derecho a la libertad de expresión? ¿Sí? A la libertad de expresión frente a, por ejemplo, la vulneración de un derecho al honor, ¿verdad? Que era lo que les había explicado. En un momento determinado, el juez, ¿qué es lo que hace, jóvenes? Por ejemplo, el juez viene, lo que analiza es si la libre expresión del pensamiento en un momento determinado se externó una situación contra de una persona, si eso realmente es vulnerar su derecho al honor, como decir, existió el delito de calumnia o el delito de injuria o difamación, o simplemente fue una libre expresión del pensamiento, en este caso, y él es el que va a analizar, el juez o el tribunal van a analizar esto. Bueno, de repente, en relación a lo que nos decía la compañera Rosita, ella nos decía que ella había ido en un momento determinado, ¿verdad? Había ido en un momento determinado a una audiencia en este caso de primera declaración. En la audiencia de primera declaración, regularmente, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? Bueno, regularmente la persona cuando es detenida, sea de manera flagrante, o sea, por así decirlo, personas que andaban en un autobús con arma de fuego, asaltando a los usuarios, en este caso del transporte,
pero casualmente entre todos los agarran o la policía los detiene y está en delito flagrante. No sé si sea el caso de Rosita, pero digamos que existe en este caso un robo agravado. ¿Por qué? Porque el robo agravado establece que tiene que ser la persona, o en este caso, el que está cometiendo el ilícito tiene que llevar un arma de fuego y con violencia, un arma de fuego, un arma pulso contundente o un cuchillo, como bien lo conocemos, y con violencia desapoderar a las personas de sus bienes. Más o menos eso es lo que dice el robo agravado. Entonces, ¿qué quiere decir esto, jóvenes? Que, por ejemplo, los detienen a ellos, pero acá va el papel del Ministerio Público, el papel del abogado del defensor, así como también el papel del denunciante o el agraviado y, por supuesto, el papel del juez. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público, jóvenes? Para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Porque dentro de las argumentaciones explicamos lo que era el silogismo, que va desde lo que es la premisa mayor, la premisa menor y las conclusiones. La premisa mayor está la ley. Bueno, existe un delito. El delito es de robo agravado. Esa es la premisa mayor. La premisa menor va a ser el hecho. ¿Qué es lo que va a hacer el MP, el Ministerio Público? Probarle al juez con los indicios que la persona o las personas, que en este caso, por ejemplo, mencionaba Rosita, pudieron haber cometido el ilícito penal consistente en robo agravado. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, presentar los indicios. Dentro de los indicios, por ejemplo, si es un robo agravado, van a presentar si llevaban armas, si llevaban, digamos, o sea, un cuchillo, una pistola, por ejemplo, o en un momento determinado, el testimonio de la persona agraviada también, ¿verdad? Los objetos que se les incautaron a ellos, si fueron celulares, si fueron billeteras, si fue dinero, lo que haya sido, que en su momento lo hayan encontrado en poder de estas personas. Yo más o menos lo voy a explicar así y Rosita, pues en su momento puede ser que haya sido un poquito diferente o puede ser que sea similar a esto. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. La premisa mayor es, para el Ministerio Público, la ley, el Código Penal, el ilícito, robo agravado. El hecho se lo tiene que probar al juez. Su argumentación tiene que ser razonable y valedera para que el juez pueda determinar en su momento que los indicios que le está presentando el Ministerio Público son suficientes para dictar un auto de procesamiento y una prisión preventiva. Vamos al papel de la defensa técnica. La defensa técnica o el abogado defensor es argumentar de una manera razonable, ¿verdad?, ante el juez, que dichos indicios no son suficientes para poder ligar a proceso o dictar un auto de procesamiento en contra de su patrocinado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, habían, por ejemplo, billeteras, habían, qué sé yo, celulares, en un momento determinado, pueden que estén, pero puede ser que no haya una víctima o víctimas. No hayan querido denunciar, aunque se los hayan encontrado y aunque no puedan comprobar que ese dinero, perdón, esas billeteras o esos, digámoslo así, ¿verdad?, lo que son teléfonos celulares no son de ellos, puede ser, dependiendo de la argumentación racional que haga la defensa técnica ante el juez, que le dicten una falta de mérito. Ahora bien, ¿qué es lo que va a ver el juez? Igual, lo mismo, premisa mayor, premisa menor, conclusiones. Bueno, la premisa mayor es que si el delito ya está establecido en el Código Penal, el delito de robo agravado. También la premisa menor, el hecho. Bueno, el Ministerio Público logró comprobar que efectivamente estas personas se les incautó el dinero, perdón, digamos las billeteras, por ejemplo,
se les incautaron teléfonos celulares, o si fue en una casa, se les incautó lo sustraído de la vivienda cuando ya estaban por darse a la fuga, ¿verdad? Y que si bien es cierto, existe el hecho, lo comprueba el Ministerio Público con los indicios, ¿cuál será la conclusión en este caso? Pues que el juez va a dictar un auto de procesamiento y una prisión preventiva. El delito de robo agravado, jóvenes, no tiene medida sustitutiva. De ahí nos tendríamos que ir al artículo, creo que es el 254 del Código Procesal Penal, o 52 por ahí, que establece cuáles son los delitos que tienen medida sustitutiva y cuáles no tienen medida sustitutiva. Si fuera el delito de robo simple, sí tiene medida sustitutiva. Si fuera un delito de hurto, también tiene medida sustitutiva. Hay ciertos delitos que no lo tiene, por ejemplo, el secuestro, el asesinato, el homicidio, parricidio, violación, todos esos no tienen medida sustitutiva. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El Ministerio Público puede solicitar que no le den la medida sustitutiva al sindicato o a los sindicados. ¿Qué es lo que va a hacer la defensa técnica? Pues primero es solicitar la falta de mérito, y si no se la otorgan, pues va a solicitar medidas sustitutivas si el delito lo amerita y lo tiene plasmado el Código Procesal Penal. Básicamente, cada una de las partes, jóvenes, tienen que argumentar de una manera razonable, valedera y apegada a derecho o a la norma, con su propio criterio, con criterio el juez va a tener su propio criterio y el Ministerio Público va a tener su propio criterio, si estamos hablando en casos penales. No sé si fue ese caso de esa manera o más o menos ahí va la situación, Rosita. Pues le comento, fíjese que en la audiencia lo que sucedió y se expuso, ¿verdad? Fue que a los señores, fueron 4 personas. Uh-huh. 2 señores, a ellos los llamaron para ir a abrir una chapa, que llegó una persona ahí a donde ellos tienen su taller, incluso el taller pues tiene como 20 años de existir. Uh-huh. Y llegó una señora a decirles que se le había quedado la llave perdida y que si le podían ir a abrir la puerta, ¿va? Uh-huh. Entonces, como de eso se trata y ese es el oficio, fueron 2 señores a cambiar chapa, ¿va? O a cambiar registro. Cuando llegó una patrulla y dijeron que esa casa estaba siendo extorsionada o los dueños de la casa estaban siendo extorsionados. Uh-huh. Y que pues ellos estaban detenidos por el mismo hecho, va, de que ellos estaban abriendo o cambiando la chapa. Uh-huh. O sea, la persona que llegó a pedirles a ellos la colaboración no era la dueña de la casa. No era la dueña de la casa, era la persona que estaba extorsionando a los dueños. Ahora, es que aquí hay 2 figuras totalmente diferentes, ¿verdad, Rosita y compañeros? Vamos a hacer un análisis de repente en relación a esto, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo tenemos que analizar nuestro ordenamiento legal, nuestros artículos y qué tipo de delito podría encuadrar dentro del ilícito. Acá hay 2 situaciones diferentes. Por ejemplo, una cosa es que a los señores los estén extorsionando, que ellos hayan puesto ya su denuncia y que se tenga que determinar llamadas telefónicas, ¿verdad? En este caso, si los obligaron o básicamente en algunas ocasiones les envían fotografía de, bueno, ustedes están en tal lugar, ¿verdad? Usted o su familiar o su hermano o su hijo está en tal lugar, le manda la fotografía que efectivamente es la persona.
Entonces ahí los empiezan a extorsionar de esa forma que le van a hacer daño a la persona, al familiar. También con las llamadas telefónicas, mensajes donde les dicen, ¿verdad?, de que si no les dan una cantidad de dinero, pues los van a matar y todos los pormenores. Y las personas en su momento lo que hacen es que por el temor, a veces no denuncian y simplemente el número de cuenta van a depositar y los vuelven a llamar y ya vuelven a enseñarle la boleta. Esos son, el delito de extorsión es una cosa. Ahora, que los señores hayan estado abriendo la puerta, digamos, de la vivienda, esa es otra situación diferente. No pueden venir y ponerlos a los dos, digamos, a las personas diciendo, bueno, estos eran los extorsionadores, pero también se iban a entrar a robar. O sea, si tenían la intención de entrarse a robar, ¿por qué iban a extorsionar? ¿Verdad? Entonces, no tiene, a mi punto de vista, no tiene relación una cuestión con la otra. No podría el Ministerio Público decirle, mire, ellos son extorsionadores y también ellos mismos se iban a entrar a robar. A los señores en ningún momento, por el hecho de cambiar la chapa, los pueden acusar de delito de extorsión. Ahí sí, la defensa técnica que tendría que argumentar que no hay, la plataforma fáctica, jurídica e indiciaria del Ministerio Público carece de toda validez y sustento. ¿Por qué? Porque no puede sustentar que los señores son extorsionadores. ¿Por qué? Porque su teléfono, por ejemplo, teléfonos incautados en este caso, tendrían que ver qué número es y si del número no ha salido alguna llamada o algún mensaje para las personas que están extorsionando. Poder determinar si estas personas en su momento, en su cuenta bancaria, puedan tener dinero del producto de esa extorsión. O sea, comprobar esa situación pues le va a llevar tiempo al Ministerio Público, pero si lo pretende hacer en la primera declaración como delito de extorsión, no va a suceder. Es que en la primera declaración el Ministerio Público los detuvo por asociación ilícita, extorsión y robo agravado. Pero se quedaron para segunda, o sea, así los acusó el Ministerio Público, según yo recuerdo. Pero no pudieron probar la asociación ilícita y la extorsión, entonces se quedaron solo por robo agravado. Pero la defensa presentó, ¿verdad?, patente de comercio del local donde ellos están. ¿Qué fue lo que...? Incluso la cuñada de uno de los señores es abogada y ella se quedó como responsable, pero aún así siguió el proceso, ¿verdad? Y ellos detenidos hasta ahora que les toca la segunda declaración o les toca audiencia. Por eso, pero en la primera declaración no los ligaron a proceso, no dictaron auto de procesamiento, prisión preventiva. Todavía está. ¿Hace cuánto fue la primera declaración? Fue en octubre y ahorita... No, entonces a ellos sí los ligaron a proceso. Sí, los ligaron a proceso por el robo agravado. Y como eso no tiene medida sustitutiva, ellos quedaron detenidos. Ahorita la audiencia que corresponde es la de la fase intermedia. La fase intermedia es donde el Ministerio Público presenta su acusación y los medios que tiene de prueba para poder llevarlos a debate. La defensa técnica lo que hace es presentar como bien patente de comercio, el RTU, ¿verdad? Si ya ha presentado declaraciones, facturas, qué sé yo, de todas esas situaciones por parte de esta persona o estas personas. Ahora, si son 5 los detenidos, de los 5 detenidos, yo digo que 1 o 2 eran los dueños de la empresa, porque todos los 5 no creo que sean los dueños de la empresa. Sí, uno era el que, bueno, eran los 2 que llegaron a componer la chapa. Uno era el dueño y el otro era el trabajador. Sí, pues. Bueno, por lo menos en el caso de ellos, en la defensa técnica tiene que comprobar que efectivamente ellos no están dentro del ilícito penal que se les está sindicando.
De repente los demás sí, porque los demás pues utilizaron a estos para poder realizarlo. ¿Qué es lo que regularmente pasa, jóvenes? Les voy a explicar en algún momento. Lo que a veces sucede es de que, por ejemplo, viene y dicen, habla de la defensa técnica, habla con el Ministerio Público y le dice al Ministerio Público, mire, pues está por robo agravado, pero de repente podemos cambiarle la figura jurídica y le podemos poner por encubrimiento. Encubrimiento es una persona, por supuesto, que de repente no sabía qué iba a pasar, pero ayudó a que pasara. No es complicidad, que es diferente. Recordémonos que autor y cómplice, el mismo delito, la misma pena. Buenas noches, licenciado, perdone. ¿Sí? Pero aquí ellos también serían víctimas. ¿Cómo? Aquí ellos también serían víctimas de los extorsionistas. Estas personas, bueno, así como lo está contando la compañera, de estas personas extorsionistas, ya que ellos fueron utilizados. Sí, por eso le decía, en un momento determinado, pero si no podemos comprobar que fueron víctimas, porque ellos estaban haciendo su trabajo, los llegaron a buscar para un trabajo, y regularmente lo que hace el Ministerio Público, mire, es que ¿saben qué es lo que pasa, jóvenes? Que ya en la práctica, ustedes se dieran cuenta, el artículo 108 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público tiene que ser objetivo dentro de su investigación, y la objetividad quiere decir que va a ser aún en favor del sindicado. En la realidad no pasa, jóvenes. En la realidad al Ministerio Público no le interesa si en este caso, como bien dice Jennifer, Jennifer creo que es la que estaba hablando ahorita, ¿verdad? Así es, licenciada. Si no, a ellos no les interesa si efectivamente ellos también eran víctimas de estos extorsionistas o de estas personas que los utilizaron para entrar a robar, ¿verdad? Porque si lo vemos así, jóvenes, para el juez no quedaría ahorita claro, bueno, ¿entraron a robar o extorsionar? Extorsionar prácticamente no se puede porque no lo lograron probar. La asociación ilícita, como dijo bien Rosita, tampoco se pudo dar. Aquí lo que tiene que determinar el juez es si existió por parte de estas dos personas el robo agravado. Ahora, si son víctimas o no, eso le va a importar poco al Ministerio Público. Si son víctimas o no, al final, lo único que va a pasar es que el juez los tenga que absolver. Si la defensa técnica presenta buenos argumentos y medios de prueba, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Fue en el lugar, taller, o no sé qué era lo que tenían estos señores que eran los cerrajeros, o el cerrajero. Pues ahí de repente hubieran cámaras y medios de prueba. La defensa técnica tuvo que haberse solicitado al Ministerio Público diligencias para que pudiera determinar si las cámaras que existían afuera pudieron captar cuando llegó esta señora, esta persona, a solicitar los servicios, digamos, del cerrajero, por ejemplo. O si de repente estaban ellos dos platicando con una tercera persona y llegó esta persona, esta señora, a decirle, mire, necesito que me vayan a abrir la chapa de mi casa porque se me quedó la llave o qué sé yo. Ahí podría presentar algún testigo que pudiera decir o determinar en un momento determinado, sí, efectivamente yo estaba presente, llegó la señora y la puede describir, por supuesto la voy a describir, es así, así la señora, y está dentro de la sala, dentro de la audiencia acá del debate, sí, está ahí, la señalan. En un momento determinado tendría que la defensa técnica utilizar todos los medios que tenga a su alcance y solicitarlos al Ministerio Público para poder determinar la inocencia de estas personas, ¿verdad? Puede ser, Rosita, puede ser, ¿verdad? Porque ahorita es la fase intermedia, puede ser que para el juez todavía hayan suficientes medios de prueba para poderlos llevar a debate. No quiere decir que al final en un debate los van a declarar culpables. Que si bien es cierto, jóvenes, nosotros cuando ya vamos a un debate decimos que ya tenemos un 70 o 80% de probabilidades de perder el caso, porque ya vamos sobre una cantidad mínima de probabilidades, ¿verdad? Pero todo va a depender de qué, jóvenes. ¿Por qué estamos tocando este caso de Rosita? Porque va a depender de las argumentaciones que pueda tener cada una de las partes procesales.
el juez va a resolver y cuando resuelve el juez, puede ser que en la fase intermedia ahorita puede ser que sobresea el caso en favor de estas dos personas, pero que envía a las otras a un debate oral y público. Como puede ser que a las 5 personas las puedan mandar a un debate oral y público y ya en un debate el abogado de la defensa técnica de estas dos personas, de los cerrajeros, pueda venir y determinar o comprobarle al juez que efectivamente ellos solo estaban cumpliendo con su trabajo, ¿verdad? Pero eso ya va a depender mucho de la defensa técnica, cómo vaya a desenvolverse ya en el debate, ¿verdad? Qué medios de prueba vaya a presentar, a proponer, porque recordémonos que ahorita en la fase intermedia es abrir a juicio, enviar a debate. A los 10 días está el ofrecimiento de prueba. El ofrecimiento de prueba va a determinarse qué medios de prueba tiene la defensa técnica para poder determinar que efectivamente su patrocinado o sus patrocinados son inocentes, ¿verdad? Bueno, estimado licenciado, en ese sentido, así como ellos que por la cerrajería fueron involucrados en un hecho, fíjese que como yo le comentaba que me dedico a la confección y personalización de chalecos, chupas para establecimientos, ¿verdad? Y empresas. Me contactaron porque yo tengo mi empresa, la tengo por medio de Marketplace en Facebook. Y me contactaron unas personas para que le realizaran uniformes de la Policía Nacional. Bien delicado. Bien, que era legal. Todo está legal, mire, señor, que cuál era el precio que yo los hacía. Y mire, licenciado, que mi esposo tentado me dice, hagámoslo. Ellos dicen que te dan una carta, que están aprobados por el Ministerio de Gobernación. No es posible, le dije. Porque hasta donde yo me imagino, esas instituciones tienen por medio de Guatecompra o no sé cómo. Exactamente, eso le iba a mencionar. Para eso está la ley de contrataciones del Estado, jóvenes. Recordemos que esto es eminentemente administrativo, pero si lo vemos así va apegado a lo penal, apegado en el sentido de que lo que le estaban proponiendo a usted prácticamente realizar, digamos, los que son los chalecos, insignias y todos los policías, de una manera violenta, pues. Mira que me dijeron que me daban las insignias, las que llevan aquí donde dice Guatemala y la banderita. Y yo no le dije a mi esposo, no me animo, hasta nos contactamos aquí por Pacific Center, porque mi esposo decidido nos iban a pagar muy bonito ese trabajo, ¿verdad? Eran uniformes para la Policía Nacional, yo no me atreví, y nos estaban dando el documento, y se miraba, tenía sellos, firmas, no le dije, Cuando sea así, Gloria, cuando sea así, todos los demás compañeros pues que se dedican de repente al emprendimiento o en algún momento determinado pues se les ofrezca ese tipo de negociaciones. Recordémonos que para eso las instituciones del Estado, máxime Ministerio de Gobernación, ellos van a subir todo a Guatecompra, sea para adquirir chalecos, para adquirir armas, para adquirir vehículos, o sea, todo lo van a subir a Guatecompras y es a través de empresas. Ahí sí, si lo suben a Guatecompras, usted está en la disposición de poder venir y cumplir, usted va a presentar su cotización o su solicitación, ¿verdad? La documentación que le van a requerir ellos para las bases que suben ellos a Guatecompras para ver los requisitos esenciales y no esenciales para poder adquirir exactamente, Kevin, el REGAE. Ahí pues entran las empresas en el REGAE, en las empresas mercantiles o sociedades anónimas empiezan a establecer el rango que pueden tener en relación a poder optar, ¿verdad? Sea una licitación o sea una cotización, si realmente la empresa tiene la capacidad económica de la palabra, ¿verdad? En relación porque en el REGAE tienen un como listado, ¿verdad? De las empresas y de ciertos montos a ciertos montos. En un momento determinado van, por ejemplo, de llegar, por así decirlo, empresa D, empresa B, empresa C o empresa A, ¿verdad? Que tienen una capacidad bastante grande económicamente para poder determinar
en relación a eso, pero eso va a ser a través de Guatecompra, las bases de licitación. Pero si es una persona particular que le llega y le dice, mire, aquí está, es más, hasta le pudieran haber llevado la hoja membretada supuestamente del Ministerio de Gobernación, y eso es falso, ¿verdad? No, jóvenes. Ahí sí que hay personas inescrupulosas que dejan, ahí sí que quieren engañar, ¿verdad? Y aprovechándose muchas veces de la necesidad de poder venir y generar ingresos, las personas se quieren aprovechar de ellos, ¿verdad? Bueno. Continuemos entonces, jóvenes. Ya más o menos explicamos un poquito de lo que decía Rosita, más o menos le decía, ahorita pues van a la fase intermedia, en la fase intermedia van a terminar si van a debate o no van a debate oral y público, ¿verdad? Y todavía falta un poquito de tramo para poder terminar, Rosita, pero sí, es un poquito complicado de poder pues argumentar a veces, ¿verdad? Porque a veces, imaginémonos, en el caso de los cerrajeros, pues todavía la defensa técnica tiene cómo, pero en el caso de las otras personas, imaginémonos. Me decía en una ocasión, me recuerdo yo, una doctora aquí en el juzgado de Misco. Yo ya había estado en audiencias con ella y todo, pues sabía cómo argumentaba, y cuando solicitaba yo falta de mérito, pero me tocó un delito de extorsión precisamente. Y pues le argumenté por más que pude y todo lo que quise decirle a la doctora, y se me queda viendo al final y me dio risa porque digo, pues tenía razón al final. Me decía ella, es difícil defender lo indefendible, ¿verdad, abogado? Me dijo, como quien dice, por todo lo que usted me diga, está comprobado los indicios para la extorsión. Y eso no se va a librar su patrocinado. Que así logré pues medida sustitutiva, y ya después pues se arregló la situación por otro lado, ¿verdad? Bueno, continuemos los jóvenes porque nos hemos quedado un poquito atrasados en relación a esto. El siguiente punto sería la argumentación pragmática. Y nos dice que la argumentación pragmática atiende a las consecuencias sociales de la decisión, cercana al realismo jurídico, muy usada en tribunales constitucionales. Bueno, tribunales más que todo. ¿Qué es lo que nos dice esto, jóvenes, en esta argumentación? Que el juez, más que todo, en una sentencia, por ejemplo, sobre lo que son tributos o impuestos, va a venir y en su resolución, en la resolución o en su sentencia, no puede venir y determinar, bueno, es que, por ejemplo, existe una evasión de impuestos, porque la necesidad hizo a que la persona no pagara los impuestos, y eso no va a ser la argumentación. La argumentación del juez va a ser, bueno, efectivamente se evadió impuestos, es un delito de evasión tributaria, y en su momento lo hizo, y el impacto, óiganlo bien, jóvenes, el impacto va a ser a la sociedad. ¿A quién perjudicó la persona o las personas con la evasión de impuestos? La argumentación pragmática lo va a decir el juez, su decisión va a ser más cercana al realismo, a la realidad jurídica, y va a llevar esa resolución a decir, bueno, la sentencia es condenatoria porque efectivamente la evasión de impuestos lo que vino a hacer es a perjudicar al Estado como tal. Porque recordémonos, jóvenes, de dónde es donde se adquiere todos los ingresos, ¿verdad? No todos, por supuesto, ¿verdad? Pero la mayor parte de ingresos al Estado de Guatemala o al gobierno va a ser a través de impuestos. Existe el impuesto de circulación de vehículos, por ejemplo, pero también impuestos que les ponen a cada uno de los contribuyentes, nos ponen más bien, ¿verdad? Los contribuyentes, los impuestos a los que somos pequeños contribuyentes, a los que están en el régimen general, bueno, etcétera. Pero si, por ejemplo, las empresas vienen y empiezan a evadir impuestos y en su momento el juez determina que efectivamente
han evadido los impuestos y los llega a condenar, la resolución, por eso la argumentación pragmática, la que va a utilizar el juez va a ser que efectivamente, ¿a quién fue el que se vino gravemente afectado? Jóvenes, con la evasión de impuestos. ¿Seremos nosotros o será el Estado como tal por no haber captado esos ingresos para el beneficio de toda la población? El Estado. El Estado de Guatemala, por supuesto. Entonces, el juez va a argumentar eso, va a decir, bueno, efectivamente existe un ilícito. El ilícito sí quedó comprobado y por lo tanto se le va a sentenciar al pago del 100%, la devolución del 100% de lo defraudado. Regularmente cuando son evasiones tributarias, jóvenes, no solo nos ponen la devolución de lo defraudado, sino que nos ponen una multa del 100%. El 100% es devolver una cantidad similar a la que evadimos, ¿verdad? Que en su momento también habían algunas discrepancias, si lo vemos así, ¿verdad?, entre colegas jóvenes, porque nos decían que, por ejemplo, la persona que evade impuestos, en su momento, si es sentenciado, no recuerdo ahorita la pena, pero la pena máxima podría ser de 3 años, algo así la cosa, o de 6 meses a 3 años, algo así es. Entonces, regularmente cuando es ese tipo de delito y es por primera vez, existe una medida desjudicializadora que le llamamos nosotros, que es la suspensión condicional de la pena. Le suspenden la pena, ¿verdad? No lo perjudican, eso sí, le ponen que tiene que pagar, devolver lo defraudado más el 100% en cuestión de multa, ¿verdad? Con la única diferencia es de que esa multa puede solicitar el perdón, un perdón en este caso, al presidente de la República, pues a través de un trámite. Pero había un poquito de discrepancia porque decía, bueno, con la aceptación de cargos, ¿qué es lo que hace, jóvenes? ¿Podrían aceptar cargos las personas que están evadiendo impuestos o que se les pudo determinar que existía evasión de impuestos? Por supuesto, con la única diferencia de que acá salen sentenciados, no con suspensión condicional de la pena, sino que salen sentenciados, pero no solo sentenciados, tienen que pagar el 100% o sea, devolver lo defraudado, el 100% de la multa, y óigalo bien, la reparación digna para el Estado. Entonces, imaginémonos nosotros que si bien es cierto, pueden venir con la aceptación de cargos, ponerle una pena menor, ¿verdad? Por ejemplo, si le iban a poner 6 meses, ponerle 3 meses, pero 3 meses son con sentencia de 3 meses, conmutables. Y sale una sentencia. Tiene que devolver lo defraudado, por supuesto, el 100%. Tiene que devolver, poner la multa sí se la rebajan a un 50%, pero la reparación digna sí tiene que pagarla. Entonces, imaginémonos, ustedes como abogados, ¿cuál de las dos salidas procesales le podrían buscar a su patrocinado? ¿El de la suspensión condicional o el de la aceptación de cargos? No sé si más o menos nos quedó un poquito claro lo que expliqué, jóvenes, o si no, pues pregúntenme para... ¿Cuál sería la salida que les darían ustedes? ¿Y cuál sería la argumentación? Ya les dije la argumentación, por supuesto, del juez. El juez va a decir, bueno, sentenciado, ¿verdad? Por la evasión. Y porque, pues, perjudicó al Estado. Y ahí entra ya la Contraloría General de Cuentas, perdón, la PGN, porque es la representante del Estado. Bueno. Lick, en este caso, perdón, en este caso podría ser la aceptación del cargo y la rebaja o sea, la evolución perdón, es que se me fue el nombre ahorita. La devolución de lo defraudado. Ajá. Ok. Por eso le decía, ¿cuál de las dos?
si por ejemplo es la aceptación de cargo, le van a poner una sentencia, va a salir sentenciado, sea de 3 meses, 6 meses o año y medio, pero existe una sentencia. Pero ahí acortamos el tema, porque ya tendría la sentencia y la resolución y se acaba como el caso. Si se va por la otra vía, creo que ahí se alarga un poco. Sí se alarga un poco, con la única diferencia es de que antes de llegar a la fase intermedia o en la fase intermedia, que es cuando emite su conclusión, se busca la salida procesal, que es la suspensión condicional de la pena. Con la suspensión condicional de la pena no aparecen sus antecedentes manchados. Ah, ya. La diferencia que con la aceptación de cargos hay una sentencia. Y si va a aparecer afectados sus antecedentes. Exactamente. Ahora tengo una consulta, no en el caso que usted está planteando, sino a alguien que en primera declaración y todo, cuando el juez dicta auto de procesamiento o medida sustitutiva, le quitan 2 de los 3 cargos, por ejemplo, que se le estaban imputando a la persona, y ese cargo que le queda es conmutable, entonces le dan medida sustitutiva y una fianza. Cuando esa persona paga la fianza, si después pues el abogado defensor logra pues demostrar que no se cometió el delito, ¿esa fianza se regresa o esa fianza nunca regresa a la persona? Bien. De hecho, les voy a decir, jóvenes, lamentablemente hay muchos colegas, ¿verdad?, a quienes son honestos y a quienes no son honestos. Lo que tenemos que hacer nosotros como abogados, hablar con el cliente, con nuestro patrocinado y con la familia y decirles, bueno, esa fianza, que esa es una medida sustitutiva, ¿sí? Esa fianza, ese dinero, esa caución económica que se dio como fianza, esa la devuelven al final. ¿Y cómo la van a devolver? Se solicita la devolución. Y la va a solicitar la persona a nombre de quien se puso. Fíjense que yo tuve un casito, lamentablemente, si uno se pone a pensar qué pueda suceder posterior, uno piensa, bueno, y dice, la fianza mejor no la pongo a favor de mi patrocinado, la pongo a favor de algún familiar. En un caso de mi cliente, él estaba por portación ilegal de arma de fuego. Lamentablemente él iba con otra persona, ¿verdad? La otra persona cargaba arma, él no, pero los policías cuando los agarran le ponen un arma que ni siquiera servía, porque no tenía, el martillo no servía, o sea, la pistola no servía para nada, simplemente se la ponen, pues me imagino yo que para alguna situación económica, no sé realmente cuál fue la finalidad. La cuestión está que el arma, a la hora de levantar la prevención policiaca, la presentan al juez y el juez lo liga a proceso por el delito de portación ilegal de arma de fuego. Yo no estaba en primera declaración, que conste. Estaba una colega y pues no logró que le dieran medida sustitutiva. Cuando a mí me hablan los familiares, yo logro que me den una medida, porque pido la revisión de la medida y me otorgan, en este caso, la medida y sale. Él estuvo con un mes y medio. Pero cuando él viene el juez y me pone como medida sustitutiva una caución económica de fianza de 3,000 quetzales. Y pues yo la puse a nombre o sea, solicité que estuviera a nombre de mi cliente, pues porque ¿para qué la quería a nombre mío o a nombre de otra persona? Dije, bueno, sale el joven, arreglamos la situación, lamentablemente sí se tuvo que ir por aceptación de cargos porque él ya no quería seguir el proceso hasta el final, en debate y nada. Él me decía, mire, yo no quiero regresar a prisión y yo tengo temor. Y le dije, no hay problema. Y por más que yo lo quise convencer, me dijo, no, mejor me voy por aceptación de cargos porque yo ya con esto salgo sentenciado, pero ya no vuelvo a regresar. Y efectivamente, fíjense, jóvenes, que a los 6 meses, 7 meses que él había salido, lo mataron. Y la caución económica, la fianza, que era a nombre de él, ¿cómo hacíamos para poder pedirla si era a nombre de él? ¿Y sabe qué solicita el juzgado de ejecución? Porque son en este caso, como existió una sentencia condenatoria, ¿verdad?, con aceptación de cargos, con conmuta y todo lo pormenores, se fue al juzgado de ejecución. Y el juzgado de ejecución lo que nos pide es que iniciemos un proceso sucesorio intestado para poder reclamar ese dinero. Entonces,
Sale, pues a su contestación, Diana, sí, efectivamente el dinero, esa caución económica, tenemos que solicitar la devolución, pero hay colegas que no lo hacen, hay colegas que los ponen a nombre de ellos y después la piden ellos mismos para pues quedarse con eso, que no es lo ético, no es lo correcto, ¿verdad? No sé si... Muchas gracias. Sí, súper claro. Muchas gracias, licenciado. Ok, entonces les decía, jóvenes, que la argumentación pragmática es efectivamente eso, ¿verdad? El impacto social que va a dar a la resolución va a estar determinada a ese impacto, a lo que va a determinar. Que el juez va a decir, sí, efectivamente, va a ser sentenciado y va a ser sentenciado. ¿Por qué? Porque afectó al Estado de Guatemala, afectó a la población, porque evadió impuestos y a la hora de evadir impuestos, ¿qué pasó? No pudo captar esos impuestos el Estado y no pudo utilizarlos, por ejemplo, en medicina para los hospitales o en libros o cuadernos para las escuelas públicas a través del Ministerio de Educación. O sea, el impacto social que esa resolución tiene que tener y su argumentación es basada en el perjuicio prácticamente que vino a ocasionar la evasión de, por ejemplo, esos impuestos. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Bueno, continuamos con la argumentación discursiva. Dice que la argumentación discursiva dice que la corrección de una decisión depende de su justificación racional en un discurso libre y racional. El juez dice debe argumentar como si dialogara con la comunidad jurídica. Más o menos, ¿qué es lo que nos quiere decir esto, jóvenes? Por ejemplo, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo fundamentaría sus fallos? ¿Cómo fundamentaría los principios universales? ¿Cómo se les ocurre a ustedes, jóvenes, que pueda venir la Corte Interamericana de Derechos Humanos a establecer sus fallos internacionales como tal? Nos vamos a ir más allá. ¿Cómo consideran ustedes, por lo que les acabo de dar de la argumentación discursiva? Dice que el juez debe, dice, argumentar como que si dialogara con la comunidad jurídica. Si nos vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para tomar unas decisiones, la Corte Interamericana tuvo que haber dialogado en relación a la problemática o el proceso como tal, el problema real, pero con los estados, parte de ellos. Recordémonos que para poder ser estado parte tenemos que firmar los tratados y convenios internacionales. Y entre los tratados y convenios internacionales está precisamente lo que nosotros, o el Estado más bien, o los estados, el Estado de Guatemala y otros estados, van a venir y van a aceptar. ¿Por qué es que hemos sabido, jóvenes, de repente, tal vez solo por las noticias, o hay quienes pues han tenido la posibilidad de estar mucho más cerca de estas situaciones, pero imaginemos, ustedes han sabido cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado, en este caso a Guatemala, por alguna violación a derechos humanos. Fíjense que hubo un caso hace muchos años, pues yo creo que todavía estábamos estudiando algunos. No sé si ustedes supieron de un caso de dos, eso creo que fue en el puerto, por el puerto, en Escuintla, algo así fue, que dos personas habían violado a una niña, la mataron. Y fueron fusilados, yo creo que fueron los últimos que fusilaron, ¿verdad? Que los pusieron ahí, sí que los mismos policías del sistema penitenciario, creo que eran en ese momento, los que como parte de la sentencia, pues ya era el fusilamiento, habían agotado todos los recursos que en aquel entonces existía todavía el recurso de gracia o el perdón. Pero fíjense, jóvenes, que qué fue lo interesante. Hasta hace poco yo estaba sabiendo, les soy honesto, no lo he estudiado, o sea, pero voy a tratar la manera porque es bastante interesante. Que Guatemala dicen que fue sancionado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos porque a él, en su momento, a uno de los fusilados se le violentaron sus derechos humanos desde su inicio del proceso, y que ahora Guatemala tendría que pagar un resarcimiento a la familia de estas personas. Imaginémonos, cometieron ese ilícito, mataron, violaron a la niña, la mataron, y hoy por hoy dicen que el Estado de Guatemala, por haber violentado los derechos humanos de estas personas, tienen que ser sancionados y tienen que darle un resarcimiento a la familia de estas personas. Entonces, ¿por qué les doy este ejemplo, jóvenes? Porque en su momento, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a realizar un fallo, va a tener que fundamentar un fallo sobre la aplicación de los principios universales de los derechos humanos, lo va a hacer, pero habiendo sido o dialogado con los estados partes. ¿Para qué? Para determinar si efectivamente la resolución o la resolución o el fallo van a ser apegados siempre a los lineamientos que ya pues se conocen. No sé si hay alguna duda, jóvenes, hasta el momento. No, estimado, pero sí encontré la noticia de la que usted está hablando ahorita, estimado licenciado. Algo así es, ¿verdad? Más o menos. Este es el sábado 14 de noviembre de 1996. Sí. Era las 6 de la mañana, dice, cuando le dieron Pedro Castillo y Roberto Girón, campesinos guatemaltecos, culpables de secuestrar, violar y asesinar a una niña de 4 años. Así es la lista. Cayeron bajo las balas de un pelotón de fusilamiento. Así es. Formado por 20 guardias del penal Granja, Canadá. Así es. Interesante. Pues hasta hace poco estábamos sabiendo que Guatemala fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se le violentaron a estas personas sus derechos. Y pues ahora le tienen que dar un resarcimiento a la familia de los fusilados, ¿verdad? Pero bueno, ¿hay alguna duda, jóvenes? Hasta lo que llevamos en el momento es el punto número 4, argumentación discursiva. El día de mañana vamos a continuar con lo que es la revisión de los problemas de la sistemática técnica o jurisprudencia técnica y de las operaciones lógicas. Ahí vamos a ver algunos autores, ¿verdad?, en relación a sus puntos de vista, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Bien, jóvenes, no hay ninguna duda en relación a esto. Yo veo acá. Dick, si usted me hubiera dado esta clase, yo no la hubiera perdido, estimado licenciado. Fíjense, jóvenes, ¿Cómo me la disfruto, Lick? Gracias. Entiendo, todo me queda claro, todo lo puedo relacionar y me queda bastante claro. Yo, la Lick como es de objetivo en sus clases, pero si no la hubiera perdido, Lick. Pero sí. Me alegra haberlo encontrado y llevar ahorita mi clase, porque estoy aprendiendo. Gracias. No, gracias, Gloria. Y jóvenes, realmente la finalidad es precisamente esa del curso, ¿verdad? Dárselas un poquito más práctica para que vayan más o menos entendiendo en relación a cómo es. Y créeme lo que les va a ayudar el día de mañana cuando ya, pues algunos, sea que se dediquen a lo laboral, sea que se dediquen a lo civil, sea que se dediquen a lo administrativo, ¿verdad? O que quieran ser solo amparistas, quieran presentar, y créanme que para presentar amparos sí se tiene que venir y argumentar muy bien en relación a eso. Ya para finalizar, solo les voy a comentar una anécdota en relación a mi ejercicio profesional. Me habla en una ocasión una conocida y me dice que lamentablemente el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ¿verdad, jóvenes? A veces, pues, aunque se pague la cuota, no quieren dar la medicina en relación a enfermedades que son más que todo a veces terminales, ¿verdad? Porque la medicina es bastante cara. Yo no lo sabía, fíjense, jóvenes, que
me habla esta conocida, ella tiene cáncer. Y me dice, mire, es que no me quiere dar medicina el Instituto Guatemalteco. Imaginémonos, jóvenes, que se está muriendo una persona y cualquiera diría, bueno, licenciado, entonces nos iríamos por un proceso contencioso administrativo, ¿verdad? Porque primero ella hace su solicitud, como cualquier persona, ante un ente o una entidad del Estado, ¿verdad? Que en este caso es el Instituto Guatemalteco. Pero imaginémonos nosotros que le dicen que no, porque así me dijo, mire, me dijeron que no. Cualquiera diría, bueno, pues nos vamos a un recurso revocatorio, un recurso de reposición, ¿verdad? En el plazo de los 5 días, damos por agotada la vía administrativa, después nos vamos a la judicial, que en este caso es el contencioso administrativo, y presentamos nuestra demanda en el plazo de los 3 meses, y una vez determinados los 3 meses, le dan trámite, van a emplazar a las partes, las actitudes del demandado, qué sé yo, todo el proceso contencioso administrativo. Pero si nosotros lo presentamos, imaginemos, primero fallece la persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que agotar en esta situación, jóvenes? La acción constitucional de amparo. ¿Por qué? Porque con la acción constitucional de amparo nosotros vamos a lograr que de inmediato cumpla el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con dar la medicina. Ahora, díganme ustedes, ¿qué tenemos que argumentar nosotros en relación a una acción constitucional de amparo, pero relacionada a este tema que les estoy diciendo? ¿Qué harían ustedes, jóvenes? Solo así a grandes rasgos. ¿Qué me podrían decir ustedes que harían? Ustedes como estudiantes, ahorita ya casi, ustedes ya vieron procesal administrativo, ya vieron, en su momento les explicaron en administrativo, en la clase de procesal administrativo, los trámites de la acción constitucional de amparo, el juicio de cuentas, todo eso se los explicaron, pero acá vamos para la acción constitucional de amparo, jóvenes. ¿Qué harían ustedes? Alguien que me dé una idea, ¿qué haría? Para poder fundamentar el memorial donde estamos pidiendo la acción constitucional de amparo. ¿Qué haría, por ejemplo, Ingrid Contreras o Rosita? ¿Qué harían? Yo creo que Ingrid se salió o no está. Ah, bien, ahí está Ingrid. ¿Qué haría Ingrid? Cuéntenme. ¿Qué podría hacer ustedes? Los voy a poner a pensar un momentito y yo sé que ya casi ya estamos fuera de la clase casi, pero del horario, pero eso es para el bien de ustedes, el día de mañana les va a servir. ¿Qué haría Rosita? Dígame, ¿qué haría usted? Ya que Ingrid no me puede contestar. Lick, perdone, ¿será que me puede volver a repetir? Es que lo que pasó fue que mi bebé se acababa de levantar. Ah, bueno. Por eso tenía apagada la cámara, pero por favor me repite, disculpe. No, vamos a darle, no hay problema, Rosita. Víctor me levantó la mano, vamos a ver qué nos dice Víctor en relación. ¿Qué es lo que haría Víctor? Gracias, buenas noches, licenciado y compañeros. Pues yo, basado en la Constitución Política de la República, licenciado, no tengo el artículo, pero sería la violación del derecho a la salud pública. Exacto, exactamente. Estamos con todo eso, es correcto, Víctor. Efectivamente, ¿qué es lo que tenemos que velar nosotros y qué es lo que tenemos que exigir? Recordémonos que nuestra Constitución Política nos establece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, jóvenes, nos establecen el derecho no solo a la salud, sino también a la vida. Si nosotros no podemos o no nos dan los medicamentos, prácticamente nos están destinando a la muerte. Entonces tenemos argumentación, ¿cómo va a ser? Constitución Política de la República de Guatemala, así fue como la utilicé. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, jóvenes, ¿qué es lo que nos dice? El Pacto de San José. ¿Qué es lo que nos dice en su momento todo lo relacionado a la salud, a la vida? Y todo eso teníamos que venir y plasmarlo, pero no solo plasmar el fundamento legal, sino que plasmar nuestra argumentación basada en eso, en que se le estaba violentando su derecho a mi cliente o a la señorita fulana de tal, ¿verdad? En relación
a la salud, a la vida. Al no darle medicamentos que están obligados a hacerlo, prácticamente la están abreando a la muerte. Entonces, fíjense, jóvenes, es muy interesante porque se presentó ese amparo ese día en la mañana y al mediodía ya la sala quinta de trabajo y previsión social le había ordenado que se le otorgara, me había pues otorgado el amparo provisional y le ordenó al Instituto Guatemalteco que le empezaran a dar la medicina a mi cliente. Entonces, hasta en eso tenemos que tener, ¿verdad, jóvenes? La argumentación, pero fundamentación y argumentación que vayan apegadas. En algún momento, de repente, ya cuando vayamos a terminando, los últimos días me recuerdan, de repente les voy a mandar, si es posible, por medio de YouLady, la minuta de cómo es la acción constitucional de amparo que se presentó. Y vieran, solo voy a borrar, por supuesto, los datos de mi cliente, ¿verdad? Pero muy interesante porque fue la primera vez hace varios años que yo realicé una acción constitucional, presenté una acción constitucional de amparo, y créanme que iba con miedo, pero dije, bueno, lo más que puede pasar es que me multen, ¿verdad? Y dije, pues, estoy por una causa buena, y al final... Unos 1,000 quetzalitos, ¿verdad, licenciado? Pues fíjese, como eso va desde 500 quetzales hasta 50,000, dependiendo de la gravedad, ¿verdad? Yo creo que ahorita estaba sabiendo de este caso de la muerte de la niña esta, Melissa Paraíso, creo que es, que al abogado, al licenciado Centeno, le pusieron 1,000, creo que de multa, pues porque son acciones constitucionales de amparo de manera frívola, extemporáneas y que no están apegadas realmente a la realidad, ¿verdad, jóvenes? Pero en este caso que yo les explico, pues lo más que pudo haber pasado que me pusieran mi multa, pero no hay ningún problema con eso porque hasta cierto punto, y aunque no me lo crean ustedes, prácticamente no fue cobrado, fue una labor social la que yo realicé en ese momento y me sirvió de mucho. Créanme lo que me sirvió de mucho. Licenciado, disculpe, y antes de eso no se agotaron otras vías previo a presentar la acción constitucional de amparo, ¿no? No, es que era lo que yo les había mencionado en un principio, que cuando es una solicitud a una entidad del Estado, o sea, recordémonos cuáles son los sistemas de organización de la administración pública. Eso lo vemos en administración, ¿verdad? Dicen que es las entidades centralizadas, descentralizadas y autónomas. Cuando nosotros solicitamos hacemos una petición concreta a una entidad y esta nos rechaza la petición, existe un silencio administrativo, como puede ser que nos conteste, y cuando nos contesta y nos rechaza, en ese momento nosotros lo que tenemos que hacer es presentar nuestro recurso. Revocatoria o reposición. Revocatoria si va a ser el que tiene un superior jerárquico, y si reposición directamente al superior jerárquico. Eso es lo normal, ¿verdad? En este caso, José David. Pero en el caso exactamente del que yo les estaba hablando de la violación, a darle la medicina, prácticamente auriando a que muriera mi cliente, no iba a venir a agotar todo lo administrativo para que al final, imaginemos un proceso contencioso administrativo nos puede llevar alrededor de 2, 3, hasta 5 años. Yo tuve un caso que me llevó 5 años. Entonces, imaginémonos, en los 5 años se muere primero la persona. Entonces, solamente en estos casos que son de gravedad, José David, porque lo que está en vida lo que está en juego es la vida de la persona, ahí no nos vamos a agotar la vía administrativa, ahí nos vamos a ir de una vez a una acción constitucional de amparo, para lograr que nos den, sí o sí, la medicina para el cliente, ¿verdad? Por eso es que no se agotó la vía administrativa. En otros casos normales se agota todo el contencioso administrativo. Muchas gracias, licenciado. Sí, es que tenía esa duda porque por lo general siempre le hacen la salvedad a uno que antes previo de presentar un amparo se debe de agotar toda